¿Qué guitarristas eléctricos me gustan? Me gustan muchos, me gusta mucho Jimmy Page, me gusta mucho Alex Lifeson, que me parece un infravalorado, es el guitarrista de Rush. Claro, estando entre Neil Peart, que es uno de los 3 mejores bateristas de la historia, y Geddy Lee, que es uno de los mejores bajistas de la historia y además multiinstrumentista, se les olvida que la guitarra de Alex Lifeson, los solos que tiene son espectaculares, sus desarrollos armónicos son maravillosos y el tío además tiene un virtuosismo y una precisión al tocar extraordinaria. Me gusta mucho gente del folk como Molly Tuttle, que es una guitarrista espectacular. Me gusta gente de más inidentificable. Me gusta mucha gente dentro del blues, por ejemplo, y mujeres. En este momento hay las mejores guitarristas del blues, casi todas son mujeres. Hay varios hombres, por supuesto, pero estoy pensando en Samantha Fish, estoy pensando en Joan Shaw Taylor, estoy pensando en Caroline Wonderland, estoy pensando en Danny Wilde. Son grandes guitarristas de blues. Tanya Litninen, por supuesto. En este momento es que el surtido no es como antes, que había 4, no eran Townshend, Clapton, Page y ya. En este momento hay miles de guitarristas en todas todos los géneros. Tommy Emmanuel, por ejemplo, es un tipo al que hay que escuchar, hace con la guitarra cosas verdaderamente espectaculares. Otro dentro del bluegrass es Billy Strings. Billy Strings está tocando lo que no está en los escritos. Es una cosa impresionante verlo, y sobre todo porque tocan con emoción. Alguien dijo, ¿a ti te gustaba Yngwie Malmsteen? No, yo comenté algo de Yngwie Malmsteen, pero básicamente porque es impresionante como virtuoso, pero a mí me parece el tío más frío del mundo, no me parece un tipo que tenga una entrega. Mira, y vamos a ver que después del corte vamos a volver directo a música. La música es precisa. La música, sobre todo la música occidental, de los esquemas occidentales que son de los que estamos hablando, aunque yo si oigo música indostana o oigo música japonesa, siento que también tiene estructuras que requieren precisión matemática. En 4 cuartos caben tantas notas, tantas fusas, tantas semifusas, tantos tripletes, tantos... esto se repite, y si vas a hacer un cambio de tiempos, lo vas a hacer con ciertas reglas, porque siempre vas a caer, el acento va a caer en el primer tiempo. Y si pasas de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, de todos modos el acento va a caer ahí, porque si el acento cae en otro lado y ya estás haciendo 5 cuartos en vez de hacer 3 cuartos y 2 cuartos, etc. La música es muy precisa y aparentemente muy limitada. Dentro de esa limitación hay gente que puede tocar las notas exactas que están en la partitura con una precisión matemática sin ningún sentimiento. Y hay otros que tocan exactamente lo mismo, pero que no es exactamente lo mismo, que tiene pequeñísimos matices que nos transmiten emoción, que quizás alarga un poco más o corta un poco antes o hace una ligatura de 2 notas que no estaban tan claramente ligadas en la partitura, que da su visión de lo que está pasando en la música y que nosotros llamamos tocar con emoción, cantar con emoción, transmitir algo más de mira qué bien puedo poner los dedos y tocar este instrumento y dejarte frío, porque los muevo rapidísimo y acierto a todas las notas. Que eso no deja de ser un truco de magia, un truco de malabarismo. Si quieren ver algo así, vean por ejemplo, hay una extraordinaria flautista que veía las primeras cosas de Jethro Tull y decía, pero es que ese fa no se digita así, le falta poner el meñique en la última llave de la izquierda, de la derecha, porque si no el fa no es fa en realidad, es un fa un poco abemolado. Ella está
horrorizada porque no era técnicamente perfecto Ian Anderson cuando tocaba al principio en Jethro Tull. Como dice él, yo la digitación la aprendí a los 50 años. Las digitaciones precisas de algunas de las notas que tocaba. Pero la emoción y el empuje de Ian Anderson tocando con Jethro Tull, la flauta como la tocaba, hoy en día impresiona a la gente. Váyanse a ver reacciones de jóvenes a canciones de Jethro Tull, Minstrel in the Gallery y Aqualung, y van a ver que la gente se queda como, wow, este tipo, ¿qué hace con la flauta? ¿No? La música precisa la pueden hacer las máquinas. Metes una partitura en una máquina MIDI y en un programa de MIDI y te sale todas las notas en el momento exacto con la intensidad exacta. Y tú le piensas aquí mano un tropo y aquí mano un tanto. Y va a modular en cierta medida, va a modular de alguna manera el programa MIDI. Pero cuando hay emoción, la gente reacciona de manera distinta. Y eso es lo que pasa precisamente con el grupo con el que voy a hablar hoy, voy a recomendar. If you did, oh if you did, even if you did, know that you shouldn't have known, shown what you shouldn't have shown, thrown what you shouldn't have thrown. That doesn't mean you have to be lying around here forever. Bueno, 30 segundos rigurosos, porque en este caso, afortunadamente he conversado un par de veces con la gente que lleva el Twitter de The Outside Track y les dije, voy a usar 3 de sus vídeos, por favor no me peguen. No, sí, te damos permiso de usarlos, muchas gracias. Entonces además quería mandarles este segmento. Pueden ustedes saludar todos a The Outside Track. ¿Qué pasa con este grupo? Me gusta mucho la música tradicional británica. Esto que le llaman música celta, siempre y cuando nos quede claro que lo de celta es un invento reciente, es un invento del siglo XIX, ya lo comentamos la semana pasada con el grupo punk celta. Esto es del punk, hemos regresado al folk total, al folclore, pero que me gusta mucho su instrumentación, me gustan mucho los temas que trata, y voy a comentar alguno de ellos ahora. Pero decía yo, de la emoción de la interpretación, hay algo que siempre he dicho: si yo veo que la persona que está en el escenario está pasándolo bien tocando música, yo lo paso bien. Si está allí trabajando como quien está vendiendo chorizos sin ningunas ganas en un puesto del mercado, me va a provocar su música la misma emoción que me provocan los chorizos que está vendiendo aquel señor y que no pienso comprarle. Y este grupo tiene un gusto por hacer música y tiene una característica. Yo oigo, por supuesto, Spotify te hace esto, ¿no? Te hace, hay una lista de música de acuerdo a tus gustos. Eso creen ellos. A veces me sueltan unas cosas de trap. Que digo, pero ¿de dónde sacaste que yo podría interesarme un poquito en esto, ¿no? Pero me pasa muy seguido. No conozco la totalidad de la obra de Outside Track, que tiene 6 discos desde 2007. Es una banda que existe desde 2005, o sea que están cumpliendo 16 añitos. Pero no me sé de memoria los 6 discos. Y de pronto estoy trabajando y oyendo música, o estoy leyendo algo, o estoy jugando y oyendo música, y de pronto, uy, qué bonito eso. Y me voy a Spotify y es The Outside Track. Lo marco como que me gusta. 2 días después me ponen otra cosa y lo marco como que me gusta y es The Outside Track. Y pasa, constantemente me pasa con esta banda, con The Outside Track, que me ofrece la posibilidad de encontrar cosas nuevas. Son, sobre todo porque son... al mismo tiempo tienen una gran voz, tienen una gran cantante,
y al mismo tiempo tienen un nivel instrumentista enorme. De izquierda a derecha, las que están allí, que ustedes ven son, y las tengo puestas por supuesto aquí en desorden, pero a la izquierda la rubia del arpa es Ali Robertson, de Edimburgo, Escocia, uno de los principales, está considerada una de las músicas jóvenes más importantes de Edimburgo, y si les interesa el arpa irlandesa y el arpa escocesa, el arpa céltica, da clases y en este momento está dando clases por Zoom. Además de ser compositora, arreglista, profesora e improvisadora. Tiene composiciones extraordinarias como arpista sola por su cuenta, más allá del grupo. Luego, junto a ella está Teresa Horgan. Antes estuvo con ellas otra gran cantante que fue Aoife Scott, pero la actual cantante es Teresa Horgan, flauta y voz de Cork, en el Reino Unido. Dicen de ella que tiene suficiente experiencia en la voz como para interpretar canciones y hacerlas propias. Es música desde muy joven, ella toca la flauta excelentemente bien. Las cuatro son instrumentistas de un altísimo nivel y aparte canta con una voz que a mí en lo personal me gusta mucho. Luego está Fiona Black, que es de los Highlands escoceses y que toca el acordeón. Asistió al Centro Nacional de Excelencia en la Música Tradicional. Aquí la gente creía, y yo de joven también lo creía, y éramos tontos, la música tradicional se aprende pues con tus amigos, ¿no? Porque total no es tan complicada, ¿no? Mira, toda esta gente pasa por conservatorios igual, y como pasaba con el rock, cuando dices el rock se aprende en la calle, pues sí, pero si estudiaste en el conservatorio va a resultar que vas a ser mejor músico. Y finalmente Mairy Rankin, primero que nada ella es una de las violinistas más influyentes de la música tradicional en el área en la que se rodea, pero además pertenece a una familia de músicos donde todos, de hecho, tienen una banda de la familia y es de Nueva Escocia. Y ellos, por lo tanto, tocan música de Nueva Escocia, del Cabo Bretón, de Cape Breton, que es un centro canadiense de música celta, o de música de raíces irlandesas y escocesas, música escocesa y música irlandesa. Vamos a ver una cosita rápida más y luego les sigo echando el rollo, porque de veras me gusta este grupo. Bueno, pues esto fue Dark Reels también con The Outside Track. Hay letras que tienen un valor muy especial y The Outside Track hace por lo menos tres, ¿no es cierto? Tres que están entre mis favoritas. Una es Canada I.O. Canada I.O. es una canción relativamente reciente, no es del folclore, pero es de una chica que se enamora de un chico que se va calculamos a Canadá por el nombre de la canción. Y entonces ella decide seguirlo y para ello se disfraza de marinero, se enrola en un barco y se va. Y claro, los marineros la descubren, están a punto de matarla. Y entonces el capitán decide que la va a proteger, porque mientras ella esté en una nave de su majestad, deberá ser protegida. Y al final se enamoran ellos dos. Pero la idea de la protección de alguien que se lanza a una aventura tan brutal me gusta muchísimo. Y no me digan que es sexista, por favor, ¿sí? Hay otra que es precisamente, creo que es con la que cerramos, que es la historia de una chica que es agredida y que acaba matando a su agresor y casándose con quien ella quería y no con quien le querían imponer, que se le trata de imponer como acosador. Y hay una más que es, creo, original del grupo, que es una historia sobre pescadores que ya no tienen que pescar. ¿Y qué es lo que pasa? Las grandes empresas, los grandes barcos de pesca industrial han dejado sin oportunidad a los pequeños pescadores. ¿Esto es natural y normal en un proceso de progreso? Sí.
pero el mensaje detrás es: tienes que tener en cuenta lo que rompes, las vidas que rompes cuando tienes este avance, que es totalmente legítimo, que además es inevitable, ¿no? Las cosas van a ocurrir así y las grandes empresas las grandes superficies van a dañar a los pequeños comerciantes, pero alguien tiene que preocuparse por evitar que esto sea un desastre para quienes quedan fuera de la jugada, para quienes son anulados por el avance del progreso de las máquinas, de las mejores formas de cosechar, de las mejores formas de pescar, de las mejores formas de hacer tejidos, de todas las formas. La solución de los luditas, que es la que muchas personas siguen invocando, rompamos las máquinas y acabemos con el progreso, pues no tiene mucho recorrido, la verdad. No tiene mucho recorrido y creo que precisamente una de las obligaciones de nuestra sociedad es encontrarle salida a estas cuestiones, entendiéndolas en su dimensión humana y no yendo al escándalo fácil y al aprovechamiento político, sino entendiendo la dimensión humana que tiene el progreso para quienes quedan excluidos y asumirlo como una responsabilidad social. Y para eso necesitas que la gente te lo cante. La única canción parecida que yo conozco es The Downister Alexa de Billy Joel, de aquel dueño de un barco que también se queda sin qué pescar y que termina yendo a donde está su barco con la escopeta y hundiéndolo de varios tiros. La canción es maravillosa y tiene un plus esa de Billy Joel que siempre vale la pena recordar. El que toca el solo de violín es Itzhak Perlman, el mejor violinista clásico del mundo, que es muy amigo de Billy Joel. Ahora en vivo lo llega a tocar con Billy Joel, pero en aquel momento no había forma de arreglar y cómo decir que en un álbum de rock estaba tocando Itzhak Perlman. Entonces era un famoso violinista invitado desconocido el que toca el violín, un solo de violín delicioso en The Downister Alexa. Así que les recomiendo mucho a The Outside Track. Cantan, tienen grandes trabajos instrumentistas, tienen una enorme alegría y tienen de las mejores canciones que se pueden oír en este género. He too fell in a rage, and with all the whole ship's company, he was willing to engage. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.